Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas, capítulo 4. En esta mañana, Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13, nos lleva al desierto. Como hemos visto en la semana pasada, aquí solo hay dos protagonistas. Por un lado está el Hijo de Dios y por otro lado está el padre de mentiras. Por un lado está el Salvador del mundo y del otro lado está el engañador del mundo. Por un lado está Cristo, que viene a hacer la obra del Padre, la voluntad del Padre y traer redención al mundo. Y por otro lado está el diablo, Satanás, que viene para buscar su propia gloria, su propio honor, su propia adoración y establecerse por encima de Dios. Esto es lo que vemos aquí en este pasaje y vemos que todo está en juego en estas tentaciones. Todo está en juego. Si Cristo cae en la tentación, el plan eterno de salvación deja de ser. Pero lo que vemos es que porque Cristo vence la tentación, el plan predeterminado de Dios desde antes de la fundación del mundo se llevará a cabo tal como Él lo planeó. Cristo es Dios, Cristo es el Salvador del mundo, Cristo traerá redención al mundo. Y lo hermoso del pasaje es que no solo vemos esta visión grande de quién es Cristo y lo que nos muestra el pasaje específicamente, pero porque Cristo vence la tentación, también es un ejemplo a todo creyente de que nosotros también podemos vencer la tentación y que Cristo nos ayuda en nuestra tentación. Entonces, por ejemplo, en Hebreos 2:18 dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, eso es lo que está ocurriendo aquí. Jesús también es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, así como Jesús es tentado y Jesús no peca y Jesús vence la tentación, nos ayuda a nosotros en nuestra tentación. Entonces aquí vemos en capítulo 4 la guerra de guerras en la soledad del desierto. La guerra de guerras en la soledad del desierto. Vamos a leer nuestro pasaje. Dice así, Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo. Pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Aquí estamos viendo la guerra de guerras en la soledad del desierto.
Y estamos viendo 3 claves para vencer la tentación. La primera clave para vencer la tentación vimos en versículo 1 y 2, que es la llenura del Espíritu frente a la tentación continua. Recuerdan que Jesús ha sido bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él, Dios habló desde los cielos e inmediatamente, capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo lo impulsa al desierto, lo echa al desierto, lo pone en el desierto. Y nos dice aquí Lucas que él fue llevado por el Espíritu al desierto, a un lugar aislado, un lugar peligroso, un lugar desolado, un lugar donde no vivía nadie, un lugar donde ni los animales estaban allí, o sea, los animales que la gente criaba. Un lugar peligroso, de montes y precipicios, del calor del día, del frío de la noche, y es guiado por el Espíritu así por 40 días, y Mateo nos da la razón, dice, para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo lo lleva ahí para que él sea tentado. Y durante esos 40 días no come nada. Durante esos 40 días está en ayuno completo. Y durante esos 40 días está en plena comunión con Dios, en plena comunión con el Espíritu Santo, y está en una batalla incesante con Satanás. Cada momento de los 40 días, ahí está Satanás tirando dardo de fuego tras dardo de fuego a Jesús. Y Jesús vence un dardo de fuego y viene otro, y viene otro, y viene otro. No tiene tiempo de recuperarse. No tiene tiempo de pensar, bueno, la próxima ya estoy listo para esto. No, es tentación tras tentación tras tentación, sin un segundo de que él pueda recuperarse. Y lleno del Espíritu Santo, él resiste la tentación. Y lleno del Espíritu Santo, totalmente dependiente en el poder del Espíritu, él tiene victoria sobre el diablo. Y eso es lo primero que vemos. Lo segundo que vemos está en los próximos versículos. Voy a apagar esto antes que me desmaye en el medio del mensaje. Luego vimos, segundo, que Jesús usa la escritura exacta en la tentación sutil. La escritura exacta contra la tentación sutil. Lo vemos en versículos 3 y 4. Él no ha comido y le dice el diablo, debes comer. Convertí esta piedra en pan. Ahora vimos que la tentación no fue comer, ¿sí? Si no, toda esta semana nadie tendría que haber comido. La tentación no fue no hacer un milagro o hacer un milagro. Jesús va a hacer un montón de milagros. La tentación fue poner sus necesidades físicas sobre sus necesidades espirituales. La tentación fue buscar lo suyo antes del reino de Dios. La tentación fue ponerse a Él en primer lugar, en primer plano, y Dios en segundo plano escondido, donde no importa lo que Dios quiere. Fue de pensar primero en sus deseos y sus sueños y sus logros y sus anhelos, y luego, si hay algún momento, bueno, Dios, ¿vos qué querés hacer? Fue la tentación de desconfiar de que Dios proveería de él y él entonces tomaría las cosas en sus propias manos y provee para sí mismo. Esa fue la tentación. Y esta tentación vimos que fue mezclada, verdad mezclada con la mentira, porque es como Satanás siempre obra. Satanás no te va a ofrecer algo que vos decís, eso quién lo va a querer. No, él te va a ofrecer algo que es seductivo, que vos querés. Y Satanás comienza y él afirma lo mismo, que fue lo último que se habló, que fue, versículo 22, que el Padre dice, tú eres mi Hijo amado. Y entonces el diablo dice, ¿por qué eres el Hijo de Dios? Convertí esta piedra en pan. Entonces el diablo afirma lo que Dios afirma. Así comienza su tentación, para que sea seductivo. Y Satanás mezcla la verdad con la mentira porque le presenta una mentira de que él puede y debe convertir la piedra en pan para suplir sus propias necesidades. Entonces lo mezcla. Pero Jesús no es seducido. Jesús no muerde el anzuelo. Jesús no es despedazado por el león, sino que él responde con la escritura. Miren versículo 4, dice, Jesús le respondió, escrito está. Responde con la palabra de Dios. Me fascina pensar en esto porque Jesús no acude a ser Dios, aunque lo es. Jesús no acude a ser omnipotente, aunque Él es omnipotente. Jesús no acude a destruir a Satanás con tan solo hacer así con la mano, aunque lo puede hacer. ¿Acude a qué? A las Escrituras. Acude a lo que Dios ha dicho, a la verdad de Dios, acude a la palabra de Dios. Satanás afirma algo de Dios y lo tuerce, lo pervierte, pero Jesús acude a las Escrituras de la manera que Dios la ha escrito.
Y hermanos, así debemos nosotros vencer la tentación. Porque si Jesús, quien es Dios, vence la tentación con la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros? Pero debemos interpretar la Biblia correctamente. Y hay tanta mala interpretación de la Biblia, y tantos cristianos somos enseñados mal a interpretar la Biblia, que el engaño de Satanás es tan fácil. Es tan fácil porque como yo abro la Biblia en cualquier lugar, leo un versículo y digo, esto significa esto, y lo interpreto mal, el diablo después agarra cualquier versículo y te lo interpreta mal, y caemos como los más tontos. Pero cuando conocemos la Biblia y estudiamos la Biblia y aprendemos la Biblia en su contexto, entonces tenemos las herramientas que necesitamos para poder vencer al diablo, para poder resistir al diablo. Entonces, vemos que Jesús cita aquí de Deuteronomio 8:3 y dice, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre no vive por la provisión de alimentos, vive por la provisión de Dios, vive por la palabra de Dios. Entonces, obviamente, nuestro cuerpo no puede funcionar por mucho tiempo sin comida, pero es Dios quien nos da eso, es su provisión. Y como dije la semana pasada, aún puedo morir y puede haber un plato de comida delante mío, porque muero cuando Dios determina que yo muera. Y vivo como Dios determina que yo viva. Entonces Cristo somete todas sus necesidades físicas y emocionales a la provisión de Dios. Lo pone todo ante Dios. No busca lo suyo y luego el reino de Dios. No busca primeramente el reino de Dios y deja que Dios se ocupe de lo suyo y lo hará a su tiempo, el momento perfecto. Entonces pensaba en esta semana, ¿en qué me ocupo yo? Pregúntate vos, ¿en qué te ocupas vos? ¿En lo tuyo y luego, si podés, en lo de Dios? Hemos tenido una semana para que nuestra mente esté enfocada en esto, estemos pensando en estos versículos. Esto no es algo nuevo a hoy, ya lo vimos la semana pasada. Entonces, en esta semana, ¿en qué te enfocaste? ¿Cuál fue tu búsqueda? No dejes que el diablo te atrape en la seducción, haciéndote pensar que vos no podés confiar en la provisión de Dios. No es así para nada. Que Dios sea primero y yo segundo. Que mi mayor satisfacción sea la adoración a Dios y el servicio a Dios. Que Él sea la prioridad sobre todas las cosas y que yo esté comprometido a Dios como a nada más y sobre todo lo demás. Donde Dios es primero y yo soy segundo. Como alguna vez vieron esos libros que son de ¿Dónde está Wall-E? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Y qué pasa? Hay un montón de cosas grandes y todo. Y después hay un Wall-E, ¿no? Que es así chiquito. Y los nuevos son más difíciles todavía, porque te ponen 2 millones de Wall-Es, pero vos buscás el que es justo como el que te muestran que tenés que buscar. Así debemos ser nosotros. No solo soy segundo, pero ni encuentro lo que yo quiero para mí mismo. Está escondido, porque busco todo lo que necesito en Dios. Nos dice en Lucas 12:29, ustedes pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber y no estén preocupados. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Y luego dice, pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. Nos dice acá que busquemos el reino de Dios, pero miren lo primero que dice, porque hay 2 mandatos acá. El primer mandato es no busquen, no busquen. Nunca busquen, en ninguna manera busquen lo que ustedes necesitan, no lo busquen. Pero si no lo busco, ¿qué va a pasar? Pero yo tengo que alimentar a mi familia, yo soy responsable de Dios. ¿Y qué va a pasar con el futuro de mis hijos? Dios dice, no lo busques. ¿Por qué? Porque acá dice, el Padre de ustedes sabe lo que necesitan. Dios sabe más lo que vos necesitas de lo que vos sabés que necesitas. Él lo sabe todo. Entonces no estés preocupado, no tengas ansiedad, no lo busques. Y después segundo dice, el otro mandato luego dice, busquen. ¿Busquen qué? Busquen su reino. Y este buscar es aspiren tras el reino. Dediquen esfuerzo serio tras el reino. Que este sea el anhelo de tu vida, la búsqueda de tu corazón. Y realmente si somos honestos, nos preguntamos, ¿es la pasión de mi vida buscar con todo mi esfuerzo el reino de Dios y su justicia? ¿Es el anhelo? Entonces, si respondo que sí, ¿cómo lo he hecho en esta semana? Entonces debemos preguntarnos, debemos indagar en nuestro propio corazón, que Dios nos escudriñe, que Dios nos examine y como cantamos hoy, que nos examine de acuerdo a
su santidad. Entonces, ¿qué sacrificaste el lunes para poner primero el reino de Dios? ¿O qué pusiste a un lado el martes para dedicarte con pasión al Señor? Bueno, pastor, lunes y martes, complicado, ¿no? Empieza la semana, chicos van a la escuela, tengo que ir a hacer compras, el trabajo estaba complicado, hay mandados para hacer. Bueno, ¿qué hiciste el miércoles? ¿Cuál fue tu esfuerzo el miércoles? Que pusiste a Dios primero y su justicia primero y vos en segundo plano. O el jueves. ¿Hiciste algo el jueves donde te enfocaste, tu anhelo profundo fue el deseo de Dios? ¿O el viernes donde enfocaste tu pensamiento en alcanzar y priorizar a Dios primero en tu vida? Hermanos, cuando vamos pensando en la semana, realmente la pregunta es, ¿hubo algún momento? ¿Cómo deseaste toda la semana este momento? No puedo esperar el domingo para que el pastor me haga estas preguntas. Esta semana fue la pasión de tu vida, el anhelo de tu vida, el anhelo incesante de tu corazón, la búsqueda implacable de todas tus fuerzas, el Señor y su reino y su justicia. No sean honestos en voz alta. Eso es poner a Dios primero. Y eso es ponerme a mí segundo. Entonces creo que cuando miramos esta tentación no es solo, sí, esto es así, así, sí, yo lo hago perfectamente. No, si empiezo a indagar, más indago, más basura hay que poner en una bolsa y sacarla, ¿no? ¿Es Dios tu prioridad primera, suprema, sobre todo lo demás? Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, prácticamente debo ir a mi casa, debo sentarme, debo tener un cuaderno, debo empezar a anotar todas las cosas que toman el lugar de Dios. Yo no estoy hablando de pecado, estoy hablando de cosas comunes y corrientes. Y empezar a anotar esto. Y agarrate varias hojas, porque si pensás bien van a haber muchas. Y después tomás esa lista y orá a Dios. Y lo que tenés que hacer es tomar decisiones drásticas de que todas esas cosas van a estar en segundo plano porque vos vas a buscar el reino de Dios. Y vas a ver cómo Dios se ocupa de todas esas cosas. Ahora no vengas la semana que viene y decís, pastor, perdí mi trabajo porque el trabajo estaba primero, entonces no fui en toda la semana. ¿Sí? Debes trabajar. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios se encarga de lo demás. Y Jesús es el ejemplo perfecto. Y decimos, bueno, pero yo tengo demasiado sobre mi plato. O soy como hace poco fuimos a un circo con la familia y está el protagonista, no sé cómo se llama, y agarra y pone un palo y pone el plato, ¿no? Y empieza a girar el plato. Y pone otro, y pone otro, y pone otro. Y tiene como 30 platos, ¿no? Y cuando termina tiene que volver y seguir girando. Y a veces nos sentimos así, estoy girando todos los platos. Bueno, cuando pones a Dios primero, Él gira los platos por vos. No te preocupes. Y todos tenemos 1000 platos para girar. Lo que tenés que decir es, Dios, vos encárgate. Yo me voy a encargar de tu reino y de tu justicia, porque es lo que vos querés. Entonces, finalmente, después vimos la semana pasada ahí en versículo 4, 3 y 4, que Satanás apeló a Cristo en su debilidad física. A veces decimos, si tan solo fuera tentado en lo que soy fuerte, ¿no? Porque eso a mí, yo estaría bien. Pero no, Satanás le dice, convierta la piedra en pan, después de que él no ha comido por 40 días. Está hambriento. Es un momento que está propenso a desconfiar de Dios, que sentiría una atracción a comer, ¿y quién no? Un momento cuando él se ocuparía de lo suyo antes de ocuparse de lo que Dios quiere para su vida. Y ahí atacó Satanás. Pero Jesús vence. ¿Por qué vence? Porque versículo 1 dice que está lleno del Espíritu Santo. Y los demás versículos muestran que él siempre acude a la Escritura. Él cita la Escritura y él se somete a la Escritura que cita. Y porque él ha vencido la tentación, él es poderoso para socorrer a todos nosotros en nuestras tentaciones. Y así lo hace. Entonces Satanás apela a la debilidad. Cuando más cansado estás, cuando más hambriento estás, cuando más malhumorado estás, cuando tuviste el peor día, allí está Satanás. Sí, vení, busca lo tuyo. Busca lo que a vos te agrada. Pero no caigas, sino responde inmediatamente con la Escritura y sometete inmediatamente a la Escritura. Entonces la primera tentación es que él le dice, convertí esta piedra en pan, desconfía de la provisión de Dios y busca lo tuyo primero. Segunda tentación, y aquí vamos por terreno nuevo. Le dice, todo dominio y toda gloria te daré.
Mírenlo, versículo 5. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo. Pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos que inmediatamente termina una tentación y comienza otra. Y lo lleva a un lugar alto. Nos dice Mateo 4:8 que es un monte alto al cual lo lleva. Y ya ahí está atacando de nuevo. Otro dardo de fuego, otra tentación, otra seducción, otro anzuelo. Jesús termina de usar la escritura de responder a esta tentación que fue feroz. Y Satanás dice, bueno, vamos a otro lado. Te voy a tentar en otra manera. Inmediatamente en una tentación más seductiva. Luego de apelar a la carne, ahora apela a los ojos y a la vanagloria de la vida. Para que él caiga. Y lo lleva a un monte alto y allí le muestra todos los reinos del mundo. Ahora acá hay dos posibilidades. O lo lleva al monte más alto que existe ahí, ve todo el imperio romano, ve que para allá está el reino de Egipto, el reino de Grecia, otros reinos. O quizás es algún tipo de visión, donde allí ve en un momento todos los reinos existentes del mundo. Yo tiendo a pensar eso, pero no sabemos porque el texto no nos dice. Pero lo que sí nos dice es que lo lleva a una altura y le muestra en un instante todos los reinos del mundo. Cristo podría ver cómo se le abren todas las puertas de todos los reinos y todo el mundo está listo para adorarlo inmediatamente. Es un anzuelo seductor. Es un anzuelo seductor. Vos podés tener toda la adoración. Vos podés reinar ya. Adoración instantánea. Nosotros entendemos eso porque vivimos en un mundo instantáneo, ¿no? Queremos algo y allí está, lo tenemos que tener. El otro día me cortaron el internet por como 10 horas. No podía vivir, ¿sí? Es así. Y vos te reís, pero por vos no te lo cortaron. Vivimos en un mundo instantáneo. Y el otro día hablaba con Sofía y le mostraba cómo era el internet cuando yo era chico. Y le digo, abrías una foto, una linita, otra linita, ¿no? Otra linita. Y te ibas, te tomabas un café, ibas al trabajo y cuando volvías estaban las últimas linitas, ¿no? Era así. No era como hoy, todo instantáneo. Y le dice, yo te voy a dar todo. Yo te voy a dar tu trono, vos te vas a sentar en el trono, vos vas a ser adorado, todos los imperios del mundo van a caer ante ti en un momento, en un instante, te lo doy. Y Satanás le presenta esto rápido. Acá está la tentación, acá están los reinos, yo te los doy ya. ¿Qué haces? Jesús no tiene tiempo de ir a meditar. Jesús no tiene tiempo de ir a orar. Satanás le ofrece todo ya. Él tiene que tomar una decisión. Él tiene que estar preparado antes de la tentación para poder vencerla. Y él le dice en versículo 6, todo te daré y su gloria. Y dice, me ha sido entregado todo y a quien quiero se lo doy. Nuevamente empieza a mezclar la verdad con la mentira, ¿no? Porque era verdad que a él le fue entregado el mundo. El sistema de maldad del mundo, él gobierna sobre eso. Jesús mismo dice en Juan, capítulo 12, 14 y 16, él dice que Satanás es el príncipe del mundo. En Efesios Pablo dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. En primera Juan dice que el maligno gobierna sobre el mundo. En 2 Corintios 4:4 dice que él es el Dios de este siglo. Él está a cargo de este mundo malo, este sistema de maldad. Pero su oferta es una mentira. Es una mentira. Él no tiene el poder sobre los reinos. Él no puede entregar esto a quien él quiere. Esto no fue dado a él para hacerlo. Dios es el que tiene el poder. Dios es el soberano y él entrega como quiere. En Daniel capítulo 4, 17 dice, sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. ¿Quién es el que da los reinos? Dios, no Satanás. Pero miren la seducción de Satanás aquí y lo que él le está ofreciendo. Satanás no tiene el poder de entregar los reinos a Cristo, le está ofreciendo una mentira, otra vez mezclando la verdad con la mentira. Y Jesús tiene que estar atento. Y decimos, bueno, pero Dios ya le prometió esto, ¿por qué hay una tentación acá? Porque en Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33 dice, y el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Jesús recibirá el reino, toda la gloria, todo el poder. Salmo 2.8 dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya.
En Daniel 7, 13 y 14 dice que veía una visión, dice que del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, este Jesús, que se dirigió al anciano de días, este es Dios Padre, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel está mirando al futuro y lo que Dios le va a dar. Y Dios le da al Hijo todo, todo. En Efesios 1, 20 y 21 nos dice que Cristo tiene autoridad sobre todo principado y todo poder y toda autoridad. En Mateo 28, 18 Jesús dice, yo tengo autoridad sobre toda la tierra y todo el cielo. Entonces Dios ya le dio todo. O sea, ya le prometió todos los reinos. Pero el plan de Dios es que primero debía sufrir. Primero debía sufrir. Primero debía morir por nuestros pecados. Primero debía tomar la ira de Dios que nosotros merecíamos y padecer la muerte cruel de la cruz. El camino al reino. El camino al dominio, el camino a la gloria, es el camino de sufrimiento. Es el camino de sufrimiento. Léelo después en tu casa, Isaías 53. Dice que Jesús sería despreciado, que sería desechado, que sería afligido, que sería azotado, que sería herido, que sería oprimido, que sería quebrantado, etcétera, etcétera. Lee todo el capítulo, es increíble el sufrimiento que Jesús tendrá. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice que Él fue humillado hasta lo más bajo, fue a la muerte y muerte de cruz, y cuando resucitó Dios lo exaltó hasta lo más alto. Y al final de Lucas capítulo 24, versículo 46, Jesús dice a los hombres en camino de Emaús, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? El camino a la gloria fue el camino de sufrimiento. Fue el camino de dificultad. Cristo debía sufrir, debía ser golpeado, debía ser escupido, debía ser maltratado, debía ser clavado en la cruz y asesinado. Ese era el plan de Dios. Entonces, ¿qué ofrece Satanás aquí en versículos 5, 6 y 7? Lo que le ofrece es la gloria sin el sufrimiento. La gloria instantánea. El poder inmediato. Satanás le ofrece todos los reinos, todo el imperio, toda la gloria, toda la adoración, sin sufrir las agonías de la cruz, sin sufrir el camino a la cruz. ¿Saben lo que le ofrece? Un, entre comillas, mejor plan que Dios. Un mejor plan que Dios. Una manera en la cual Cristo puede tener todo lo que Dios le ha prometido, pero sin el sufrimiento que Dios quiere para Él. Y le dice a Jesús, Cristo, vos ya podés reinar. Yo te voy a dar todo esto. Te voy a dar toda esta gloria, pero no tenés que sufrir. Dios Padre quiere que sufras, pero yo te ofrezco algo donde vos no tenés que sufrir. Hermanos, fue una gran tentación, porque Jesús experimentaría un sufrimiento desconocido a la humanidad. Y cuando llegamos a Lucas 24, 41 al 44, vemos que Jesús está en el jardín de Getsemaní, momentos antes de que Él va a ser entregado. Y Él está, nos dice Lucas, goteando transpiración que son gotas de sangre. ¿Alguna vez transpiraste así? No, nunca. ¿Por qué? Porque está en agonía. Y dice, Padre, si puede pasar esta copa, si puede pasar este sufrimiento, si puede pasar tu ira, y yo no tengo que ir a la cruz, que sea así. Pero hace la voluntad del Padre. Se somete a la voluntad del Padre. Pero vemos que su sufrimiento iba a ser grande. No era una tentación liviana. Esto es una tentación extrema. Y hermanos, así, en esta manera nos tienta Satanás. Así nos tienta Satanás. Así como dice aquí en versículos 6 y 7, todo esto te voy a dar. Dios tiene un plan para tu vida, pero la Biblia dice que el plan de Dios incluye sufrimiento. El plan de Dios incluye pruebas. El plan de Dios incluye dificultades, quizás aún odio que vas a recibir, quizás aún encarcelamiento, quizás aún ser muerto, azotado. La Biblia dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si perseveramos con Él, reinaremos con Él. Si mantenemos nuestra creencia en Cristo en medio de la oposición, si mantenemos lo que creemos acerca de Dios, nuestra postura en Dios, entonces reinaremos con Él. Eso es lo que la Biblia nos promete. El camino de Cristo es nuestro camino.
Escuchen con atención, en Lucas 9:22 dice, y Jesús les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muertos y el tercer día resucitar. Y el próximo versículo dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús dice, yo voy a morir, miren lo que me va a pasar. ¿Y vos me querés seguir a mí? Mi camino es tu camino. Mi sufrimiento es tu sufrimiento. Tomar la cruz de Cristo no es, sí la tomo y la tengo ahí, la metí en el auto, la llevo para todos lados. No, tomar la cruz de Cristo es estar dispuesto a dar la vida por Cristo. Es estar dispuesto a morir por Cristo, a entregar todo por Cristo. Y la realidad es que nosotros vivimos en una cultura, en un tiempo donde no tenemos que tomar esa decisión, ¿sí? Ninguno de nosotros aquí estamos en peligro de morir por Cristo hoy en Argentina. En esta semana en tu trabajo no estás al punto de que te van a matar por Cristo. Pero entonces, hoy en día, en mi cultura, en donde yo vivo, debo estar dispuesto a vivir cada momento por Cristo. Y debo tomar mi cruz, la cruz de Cristo en realidad. Y si Él me llama un día a morir por Cristo, hacerlo. Pero hoy me llama a vivir por Él. Y el diablo dice, ¿por qué sufrís tanto por la causa del Señor? No vale la pena. ¿Vale la pena sufrir físicamente? ¿Vale la pena que familiares te odien porque vos seguís a Cristo? ¿Vale la pena perder un trabajo porque vos siempre tenés integridad en el trabajo por la causa de Cristo? ¿O vos estás compartiendo el Evangelio y a nadie le gusta? ¿Dios realmente sabe lo que es mejor para vos? Si te amara, ¿dejarías que estés sufriendo ahora en este momento, en los sufrimientos que tenés? Él te permite la prueba que estás teniendo y Él permitió que te pase esa cosa horrible que te sucedió a vos o a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, lo que sea. ¿Dios permitiría eso? ¿Vos podés confiar en el plan de Dios para tu vida? No sufras. Deja a Dios. Tengo un camino mejor para vos. Es un camino sin sufrimiento. Vení al mundo y todo será tuyo. Te lo doy todo. Y ahí es hermoso y no hay más sufrimiento. Y Satanás te muestra las pasiones de tu carne, las pasiones de tus ojos, pues vos ves el mundo y la gente parece feliz. Y la vanagloria de la vida, buscas tu propia gloria, buscas lo que a vos te satisface, lo que vos querés. Te muestra el fruto del jardín, del Edén, que te hará sabio para saber el bien y el mal, y vos agarrás ese fruto y te lo comes. Eso es lo que hace Satanás. Mientras Cristo sufre por nosotros, nosotros buscamos nuestra gloria. Y hermanos, es una lucha constante que debemos tener. Y no somos los primeros que lo han hecho. Cuando Jesús iba a la cruz, los discípulos querían la gloria. Escuchen esto, Marcos 10, 33. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán y 3 días después resucitará. Básicamente lo que leímos antes, ¿no? Pero de Marcos. Miren el próximo versículo y pensemos en nosotros mismos. Próximo versículo, ¿sí? Increíble. En tu Biblia va a haber un título entre estos dos versículos y los separan, pero no deben ser separados, deben estar juntos. Dice así, Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Y ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dice, yo voy a ir a morir en la cruz. Y vienen Jacobo y Juan y dicen, yo quiero el primer lugar en el cielo. Y mi hermano quiere también otro primer lugar. Así que vas a estar vos en el medio, Jesús, y nosotros vamos a estar ahí al lado tuyo. Y decimos, qué ratas inmundas que eran, ¿no? ¿Cómo respondieron los discípulos? Un poquito más adelante, versículo 41, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque ellos querían los lugares. Y hermanos, somos exactamente iguales. En Lucas capítulo 22, Jesús dice que alguien lo iba a entregar, están en la última cena. Y dice, alguien me va a entregar. Y se preguntan, ¿quién será? ¿Seré yo? Y el próximo versículo dice que empezaron a discutir sobre quién sería el mayor. No les importaba a Jesús, les importaba ser primero, les importaba ser el más grande, les importaba buscar lo suyo propio.
Hermano, no cambies el sufrimiento presente por la gloria presente, porque el sufrimiento presente es el camino a la gloria eterna. Y esta promesa de Dios, 1 Pedro 5:10 dice, y Pedro escribe a un grupo de personas a unos hermanos que están sufriendo tremendamente. Dice, después que hayan sufrido un poco de tiempo, y esa es nuestra vida, un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así Dios lo ha determinado. Vas a sufrir un poquito, pero después viene la gloria. Y es increíble. Ni siquiera podés pensar en lo increíble que es. Y si has creído en Cristo, este es tu fin. Entonces vas a vivir en esta vida pensando que sabes más que Dios, haciendo tu plan, haciendo tu voluntad, haciendo lo que a vos te agrada. O vas a someterte completamente a Dios y saber que su camino es el camino perfecto. Y si realmente fuéramos sabios como Dios, elegiríamos las mismas cosas que Él elige, aún las cosas que no podemos entender. Él es soberano. Confía en su plan. Su plan es perfecto, su plan es completo, su plan es de eternidad a eternidad. Tu sufrimiento te lleva a la gloria. Pero como si la seducción de tener toda la gloria sin el sufrimiento sea poco, es la primera parte de la tentación. Porque tiene dos partes esta tentación. Y la segunda parte está en versículo 7, que habla de adoración. Lo único que Jesús tiene que hacer para recibir toda esta mentira es adorar a Satanás. Dice versículo 7. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Si me adorás a mí, toda la gloria será para vos. Te lo doy todo. Te doy absolutamente todo. Y hermanos, esto siempre ha sido el deseo de Satanás. Gloria, su propia gloria. Satanás fue creado perfecto, Satanás fue creado un arcángel, fue creado para adorar a Dios y de alguna manera, en algún momento que la Biblia no nos dice, él se rebela contra Dios. Y a veces queremos saber, ¿cómo fue? ¿Y cómo fue que siendo perfecto? La Biblia no nos explica. Pero sí, aunque Isaías 14 habla de un rey de Babilonia y Ezequiel 28 habla de un rey de Tiro, estos dos reyes fueron indirectamente relacionados a Satanás mismo y son una vislumbre de Satanás. Su pecado se asemeja a Satanás. Entonces, por ejemplo, en Isaías 14, 12 al 14, el pecado del rey de Babilonia se asemeja al pecado de Satanás. Y nos dice allí, hablando de este rey, pero de Satanás, subiré al cielo por encima de las estrellas, levantaré mi trono por encima del de Dios, seré semejante al Altísimo. Esto es lo que Satanás siempre ha querido, ser más grande que Dios, establecer su trono sobre el de Dios. Su trono, bueno, no tiene trono, establecerse un trono más alto que el de Dios. Pero es muy interesante que en Isaías 14:12 dice que Satanás ha sido derrumbado hasta lo más bajo. En Ezequiel 28:12 habla del pecado del rey de Tiro que se asemeja al pecado de Satanás. Y escuchen esto, Satanás fue creado, ahí dice perfecto, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. Dice que lo tenía todo, que estaba en el santo monte de Dios, era perfecto desde su creación. Y se llenó de violencia y pecó, enalteció su corazón y dice que Dios lo arrojó en tierra. Y estos dos pasajes vemos que Jesús alude a ellos en Lucas 10:18 y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué quería Satanás? Satanás quería ser como Dios. Satanás quería ser más alto que Dios, establecer su trono sobre Dios. Siempre lleno de orgullo y queriendo adoración para sí mismo, se puso en contra de Dios y quería traer gloria a sí mismo. Y esto es lo que ahora le ofrece a Jesús. ¿Y cómo lo recibe Jesús? Por adorarlo a Él, por adorar a Satanás. Y le dice, un solo momento, arrodillate ante mí una vez, por un segundo, y yo te voy a dar todo. Te lo doy todo. Fue un acto de adoración que Jesús debía hacer y Satanás le da los reinos y la gloria del mundo. Ahora pensemos en esto. ¿Qué sería mejor para Satanás? Que siempre ha querido toda la gloria, que ahora tenga el Hijo y el Hijo de Dios se arrodilla ante Él.
no habría mejor gloria para Satanás. Sería increíble, levantando el puño contra Dios Padre diciendo, mira, tu Hijo me adoró. ¿Y qué división habría entre el Padre y el Hijo eternos, que son parte de la Trinidad, y ahora el Hijo adora a Satanás? Bueno, hermanos, no importa, porque es imposible. Jesús no cae en la tentación, porque Jesús no puede caer en la tentación, y porque es lleno del Espíritu Santo y Él vence la tentación. Y Él no adora a Satanás. ¿Por qué? Porque si Él adora a Satanás, Él le está diciendo aquí que Satanás es Señor, que Satanás es el soberano, que Satanás gobierna sobre todo. Pero vamos a ver en el próximo versículo que Dios es Señor. Y entonces Jesús no se puede arrodillar ante Satanás. Entonces vemos la respuesta inmediata de Jesús en versículo 8. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo responde? Como respondió la otra vez, escrito está. Aquí viene otro dardo de Satanás y Jesús dice, escrito está. Y él cita, podemos elegir, o Deuteronomio 6:13 o Deuteronomio 10:20. Y lo que dice en esos versículos es que Jesús es Señor. Dice Deuteronomio 6:13, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Deuteronomio 10:20 dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Dios es Señor. Él es Señor. Él solo es digno de adoración y alabanza y gloria. No vos, Satanás. Esto no es para vos. Pero miren, miren lo que hace Satanás. Él apela a la satisfacción y la felicidad de Jesús. Y le dice, tú, miren versículo 6, dice, a ti te lo daré. Versículo 7, si tú me adoras. Y versículo 7, no, todo será tuyo. Eso es lo que Satanás siempre nos ofrece, lo mío. Lo mío. Tu satisfacción, tu felicidad. Y aún más triste cuando lo escuchamos en la iglesia. Vení a Dios y tendrás tu felicidad. Ese no es el Evangelio, ese no es la palabra de Dios. Mi felicidad viene por medio de adorar al Padre. Y Él le dice, te doy esto y te doy esto y te doy esto. Y Jesús responde, dice, solo al Señor tu Dios adorarás. Y ahí el tú cambia, al Señor tu Dios adorarás. Y solo a Él servirás. Jesús no buscó lo suyo, no buscó su propia gloria, sabía que la gloria vendría, pero Él primero tenía que sufrir. Y Él adora solo al Padre y no cae en esta trampa. Hermanos, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y es sometido al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Pero Satanás, cuando vas en el camino, te mostrará atajos. Te mostrará otros caminos que son más rápidos, que son mejores. Y pondrá delante de ti toda clase de tentación y pondrá delante de tus ojos toda clase de cosa agradable y te atrae y te seduce y tu carne lo anhela y tus ojos lo desean. Recuerdan que Eva vio el árbol y vio que era bueno para comer y era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Y tomó y comió. Satanás le dio un atajo y ella lo tomó pensando que era sabia y murió tal como Dios prometió. Si vos comés del árbol, morís. Murió. Satanás hace lo mismo con vos. Te da un atajo al plan de Dios, algo agradable a los ojos. ¡Wow! Que no puedes estar sin eso. Deseoso a la carne. Pero la satisfacción es corta, es muy corta, porque la promesa es mentirosa. Porque lo que Él te promete no es verdad. Satanás no le puede dar todos los reinos a Cristo, Satanás no te puede dar a vos lo que te promete. No te lo puede dar. Y cuando caes en su trampa, tu destrucción es grande y tus consecuencias son sin medida. Sin medida. Pero lo hermoso es que no tengo que caer en la trampa. Y del otro lado, las promesas de Dios son seguras. Tanto el fin como el medio para llegar al fin. Entonces adorá a Dios y solo a Dios y confía que su plan es perfecto y mejor para tu vida. Tentación número 3, versículos 9 al 12. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí.
Pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Inmediatamente después de que Jesús rechaza una oferta absolutamente increíble, una tentación seductora y muy difícil, Satanás lo lleva a otro lado. Lo lleva al pináculo del templo. Y cuando vas a Jerusalén creen que saben ese lugar y vos ves ese lugar y ese lugar está a 137 metros en el aire porque de ahí baja al valle Cedrón. Para darle perspectiva, nuestro edificio debe ser unos 15 a 17 metros si te parás arriba del techo del gimnasio, la cual no recomiendo, ¿sí? Así que duplicá eso por, ¿cuánto? 10, 12, por ahí. Esa es la altura. Lo pone allí. O sea, no querés estar ahí. Yo, aunque sea, no quiero, me subo 2 pasos de la escalera y ya me empiezo a marear, ¿no? Así que ahí yo no puedo estar. Lo lleva a este lugar alto, con una caída tremenda. ¿Y se acuerdan que dijimos que Satanás es sutil? Bueno, miren cuán sutil es acá, porque hace 2 cosas. Primero, cambia de estrategia. Satanás dijo en la primera tentación: desconfía de la provisión de Dios y busca lo tuyo, ¿recuerdan? Tentación número 2, desconfía del plan de Dios y toma un atajo al sufrimiento y toma la gloria, los deseos tuyos, los deseos de los ojos, sirviéndome a mí, adórame a mí. Y Jesús le dijo las 2 veces: no, yo no puedo desconfiar de Dios. Yo confío solo en Dios. Lo que vos me decís es una mentira. Entonces Satanás cambia su plan, cambia su estrategia. Y aquí, en la tercera tentación, dice: confía en Dios. Confía, y busqué esta palabra, quizás no va acá, pero pretenciosamente en Dios. Echate abajo porque Dios prometió cuidar de ti. No solo hay un cambio de estrategia, hay un cambio de acercamiento. ¿Recuerdan versículo 4 que dice Jesús? Jesús le respondió que escrito está. Versículo 8, Jesús le respondió: escrito está. Miren ahora versículo 10. Satanás tienta y dice: pues escrito está. Usa exactamente la misma frase que Jesús, tanto en español como en el griego. Satanás cita la Escritura. Vos citas la Escritura a Jesús, yo te voy a citar la Escritura. Es tu autoridad, es mi autoridad. Es tu palabra de Dios, es mi palabra de Dios. Y usa la palabra de Dios misma para tentar a Jesús. Increíble. Y va a la Escritura y la usa dentro de su contexto y la tuerce para que Jesús caiga. Déjenme mostrarles cómo. Porque uno podría pensar, y Jesús podría tener esta pregunta: ¿cómo puede ser que me niegue a algo dentro de la Escritura? Y no va a cambiar nada, le va a citar la Escritura palabra por palabra. Va a citar de la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Pero hay más que eso, no solo cita la Escritura, pero Satanás cita un salmo mesiánico, un salmo que habla del Mesías, que habla de Jesús mismo, porque Satanás sabe que Jesús es el Mesías. Y cita, si lo querés anotar, Salmo 91, 11 y 12. No lo leemos porque dice exactamente lo mismo de lo que dice acá en Lucas. Y el salmo, lo que hace el salmo mesiánico aquí es que dice que Dios cuidará de su Hijo, Dios cuidará del Mesías, Dios no dejará que le pase nada al Mesías. Entonces Satanás sabe el contexto del salmo, Satanás sabe lo que el salmo está diciendo, Satanás usa la Escritura como siempre lo ha hecho y sabe interpretar correctamente la Escritura, pero lo usa de una manera que va a hacer pecar a Jesús. Entonces, hermanos, debemos estar atentos a lo que hace Satanás. Por eso es tan importante entender la Escritura. Porque Satanás aparece inocente, vestido como ángel de luz, queriendo tu bien, citando las Escrituras en el contexto correcto. Entonces, hermanos, no te sorprendas cuando incrédulos y engañadores usan las Escrituras, así como Satanás la usa, queriendo engañarte. Que no te engañen. Debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer bien la palabra de Dios y no dejar que Satanás con sus artimañas nos engañe. Y ven cómo Jesús responde de una manera y ahora Satanás habla de la misma manera. Cuando vos aprendés la Biblia, Satanás te va a hablar de esa manera para engañarte. No dejes que lo haga. Lleva a Cristo al templo,
Otra parte de su estrategia, el lugar que es de Dios, lo pone sobre el templo y le dice un salmo mesiánico de protección para el Mesías y le dice, tírate porque Dios te va a guardar. Tírate porque Dios te va a guardar. Sos el Hijo de Dios, échate abajo. Dios enviará a sus ángeles, dice aquí el Salmo. Y miren cómo comienza Satanás, antes de citar la Escritura. Si eres hijo de Dios, otra vez una frase condicional que muestra una afirmación. Porque eres hijo de Dios. Antes dijo en versículo 4, versículo 3, porque eres hijo de Dios, convertiste a piedra en pan, no puedes confiar en tu Padre. Y ahora, porque sos hijo de Dios, Él es tu Padre, te ama, confía en Él. Échate abajo, tírate, obviamente te rescatará. ¿Vos decís que confías en Dios? ¿Vos decís que Dios se va a ocupar de ti? Bueno, tírate. Si sos realmente el Hijo de Dios, Él va a cuidar de ti. Dios salvará a su Mesías. Dios salvará a su Hijo. Obviamente Dios te rescatará. Es la promesa que Él ha hecho. ¿No ves la Escritura? Lo dice en el Salmo. Y Dios no puede mentir. Satanás sabe todo esto. Es la tentación perfecta. Tirate y mostrarle a todos que sos el Hijo de Dios porque Dios te va a salvar. Todos creerán en ti. Y es la tentación perfecta porque si Jesús se tira, muere. Si Jesús se tira, muere. Y si no, Dios lo hubiera rescatado. Bueno, entonces andá vos acá arriba y tirate. No. Hubiera muerto. Hubiera muerto. Y entonces, por un lado, si se tira, muere. Pero si, por otro lado, si llegara a ocurrir que Dios lo rescata, ahora los roles del Padre y el Hijo se han invertido. Porque Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y si Jesús se tira, el Padre hace la voluntad del Hijo. Entonces, de todas maneras, Satanás gana. Pero Jesús no acude a la tentación. Jesús no cae en la trampa del uso mal de las Escrituras. Y responde Jesús. En versículo 12 se ha dicho, y me pareció interesante que no dice escrito está, usa un sinónimo, pero dice se ha dicho. Y también es interesante que no refuta el Salmo, porque lo que el Salmo dice es verdad. Es verdad, porque lo citó palabra por palabra. Refuta la tentación que Satanás usa en su tentación. Quizás lo de otra manera, ¿no? Refuta la tentación que Satanás usa al torcer las Escrituras. Al torcer las Escrituras. Y Jesús cita de Deuteronomio. Si hay algo que tenemos que aprender aparte de este mensaje de Deuteronomio es importante, ¿no? 3 tentaciones, 3 citas, todas de Deuteronomio. Y les cuento una historia rápida. Cuando yo estaba en el doctorado, teníamos un profesor que vino, que ha escrito muchos comentarios exegéticos de los mejores que hay, y él estaba fascinado con Deuteronomio. Y estaba enseñando Ruth, creo que era. Y todo lo que pasó en Ruth volvía a Deuteronomio. Todo, ¿eh? Y era 8 horas de clase, 5 días por semana, o toda una semana. Y ya para el día jueves decía, acá pasó esto. ¿Y saben a qué me recuerda? Y entre como 8 de los estudiantes teníamos un chat y escribimos, a Deuteronomio. No, pobre, burlándonos del profesor. Pero le encantaba Deuteronomio. Pero Jesús cita Deuteronomio las 3 veces. Y lo que cita ahí es Deuteronomio 6:16, y que dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No es tu lugar poner a Dios a la prueba. Vos no podés probar a Dios. Tu lugar es someterte a la voluntad de Dios. Jesús sabía que la voluntad era perfecta de Dios. Entonces se sometió a Él. Entonces, hermanos, para nosotros igual, nunca tentemos al Señor nuestro Dios. Hay tantas maneras en las cuales lo podemos hacer. Satanás te dice, vos anhelás eso que es bueno. Mirá eso allá, qué lindo. Si Dios es Dios, te lo dará. Si Dios es Dios, se encargará de eso. Hará tal cosa. Vos tenés una enfermedad del cual no te puedes curar. Tus padres tienen enfermedades de las cuales no se pueden curar, sus hijos tienen enfermedades de las cuales no se pueden curar, y sabemos que todo alrededor de nosotros hay iglesias que dicen que te pueden curar, pero no lo pueden hacer porque los hospitales están llenos todavía. Y vos te querés ser sanado, y decís, bueno, si Dios realmente existe, Él sanará. Eso es lo que es el diablo.
¿Y sabes qué? A veces no es la voluntad de Dios y nunca te sana. O decís, está este trabajo tan hermoso y lo quiero. Si Dios te ama, Él te va a dar ese trabajo. O si Dios te ama, Él va a proveer lo que vos querés. Y cuando no lo hace, ¿qué dice el diablo? ¿Quién es culpable? Dios. ¿Ves? Dios te defraudó. ¿Ves? Dios te abandonó. ¿Ves? Dios no te suplió esto porque no te quiere. Confiaste en Él y no te guardó. Me acuerdo una vez cuando estaba en el grupo de jóvenes. Nuestro grupo de jóvenes era tarde, ¿no? De 8 a 12 de la noche los sábados. Pues no había reunión de domingo a la mañana, entonces estábamos tranqui, ¿no? Para el domingo a la tarde. Y había un chico que estaba llamando su remis, vivía como a 5 cuadras de la iglesia, y no venía, y no había, y lo que sea, y otro joven le dice, pero bueno, confías en Dios, anda caminando, ¿no pensás que Dios te va a cuidar? Son 12:30 de la noche, tiene 14 años. Dios no te va a cuidar. Hermanos, sí confiamos en Dios, pero no pongas a Dios a la prueba. No pongas a Dios a la prueba. Y decimos, sí, Dios va a hacer esto. Bueno, entonces me pongo delante de un tren a toda velocidad, si Dios quiere lo para. No pongas a Dios a la prueba. Vas a estar en el noticiero al otro día. Él no hace lo que vos querés y te enojás con Él. Y tenés esta discusión con Dios. Pero la Biblia dice, y acá hablando de la salvación, pero el principio igual aplica, Pablo dice en Romanos 9:20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién sos vos para tentar a Dios en esta manera? Vos no discutís con Dios, vos no pones restricciones sobre Dios, vos no decís, Dios, yo creo en vos, si haces. No, ¿quién sos vos para determinar eso? No funciona así. Dios no es un genio de la lámpara de Aladín que vos, y ahí aparece Dios. ¿Qué deseas? Sanidad, riquezas, bienestar. Ese no es Dios, supliendo todas nuestras necesidades egoístas. Dios sabe lo que es mejor para tu vida. Y es perfecto. No pongas a Dios a la prueba, no tientas a Dios, sometete a su voluntad. El Cristo aquí no tiene que probar nada, sino obedecer a Dios e intentarlo. Entonces vemos 3 claves para vencer la tentación. La primera es la llenura de espíritu frente a la tentación continua. La segunda es la escritura exacta con la tentación sutil. Ahora la tercera, no se preocupen, es corta, ¿sí? La firmeza incesante ante la tentación oportuna. La firmeza incesante ante la tentación oportuna. Versículo 13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. El diablo se alejó. Jesús resistió la tentación o las tentaciones por 40 días. Tentación tras tentación, siendo acechado todos los días, todos los momentos por el diablo, con dardo de fuego tras dardo de fuego, por 40 días, directo del infierno. Y al final de esos 40 días culmina con 3 tentaciones en su máxima capacidad, que son las que hemos visto. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, aferrado a la Escritura, sometió su voluntad a la voluntad de Dios y el diablo se alejó. Tal como Santiago 4:7 promete. Sometete a Dios, resistí al diablo y él huirá de ti. Es lo que la Biblia promete. Entonces, cuando somos tentados debemos ser el ejemplo de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo por abundar en la palabra de Dios. Debemos citar la Escritura y someternos a la Escritura que estamos citando. Resistimos al diablo y él huye de nosotros. Sometete a Dios, resistí al diablo, huirá de ti. Entonces el diablo se aleja. Y acá dice que se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Ahora Satanás vino en un tiempo oportuno por 40 días, un tiempo de debilidad, un tiempo de dificultad, donde la mente y el cuerpo de Cristo estaban totalmente deteriorados, donde emocionalmente y espiritualmente estaba cansado, y Satanás le tiró toda la fuerza al infierno para que él cayera en pecado, y Cristo resistió. Y el diablo huyó, y ahora dice que él está esperando un tiempo oportuno. Él está esperando un tiempo para volver. Él está ahí acechando y viendo cuándo va a volver. En un momento que tenga ventaja, en un momento en el cual él cree que su éxito será seguro, en el cual él cree que realizará su meta de que Cristo no puede ser el Salvador. Y todo el Evangelio, vamos a ver que allí está Satanás detrás de escena, mirando todo, esperando su momento oportuno.
El momento exacto donde él piensa que puede hacer caer a Jesús. Y mientras él está esperando este momento oportuno, él está usando distintas personas obrando en segundo plano. Por ejemplo, los líderes religiosos. En Mateo nos dice vez tras vez que ellos ponen a prueba a Jesús. Preguntan a Jesús para ponerlo a prueba. Jesús dice, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Hacen más preguntas para poner a prueba. Demandan una señal para poner a prueba todo el tiempo, a prueba, a prueba, a prueba. ¿Por qué? Porque están tentando a Jesús, porque el diablo está allí obrando. Y no solo están tentando a Jesús, pero luego están buscando su muerte. En Lucas 22, 1 y 2 dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús. O sea, están buscando, están anhelando, están teniendo ese momento de decir, ¿qué vamos a hacer? Hay que matarlo. Lo odiamos. ¿Por qué? Porque desenmascaró su hipocresía. Y allí está Satanás obrando en estos hombres. Y finalmente, cuando lleguemos al final del libro de Lucas, Satanás vendrá con todo su furor, con todo el infierno, para que él pueda en un último intento destruir el plan de redención de Dios. Es su última oportunidad. Y tomará a Pedro y lo zarandeará como a trigo. Él huirá. Los demás discípulos desaparecerán. Entrará en Judas y Judas lo entregará. Obrarán los hombres religiosos como nunca antes y traerá la maldad más oscura que el mundo haya conocido para destruir a Jesús. Esto es lo que el diablo hará. Y será una gran tentación para Jesús. Ir a la cruz, el sufrimiento cruel de la cruz, no había peor manera de morir. Y cuando está muriendo, tomar el pecado de todo el mundo sobre él y la ira de Dios que pertenece a nosotros es puesta sobre Cristo. Y como dije antes, Jesús está en el jardín de Getsemaní orando y rogando al Padre si puede pasar la copa. Pero en fin, Cristo va a la cruz en obediencia al Padre y muere. Y no sé si Satanás pensó que esa fue su victoria o no, no lo sabemos. Pero cuando resucita, Satanás sabe que fue derrotado. Vos debés resistir al diablo hoy. Debés resistirlo porque ataca y ataca y ataca. Y luego cuando resistís, espera el momento oportuno. Está ahí esperando. Cuando estás débil, cuando estás cansado. Quizás luego de un día largo de trabajo. O quizás después de un alto espiritual. ¿Qué es lo último que pasó antes de la tentación acá? Jesús fue bautizado. Jesús tuvo un momento de conmemoración del Padre para ser el rey de Israel y tomar su trono. Y directamente después es tentado de la manera que nunca nadie ha sido tentado. Quizás viene después de un alto espiritual. Y estás tan bien, estoy en comunión con el Señor y ¡pum! Ahí viene el diablo. Sí. Y te tienta. Satanás busca el momento oportuno. El momento oportuno. Entonces, ¿te estás preparando para eso? Cada día sometido al Espíritu Santo por abundar en la palabra de Dios y así estar firme para que Satanás no venga y te zarandee como a trigo. Porque es lo que hará. Es lo que hará. Entonces sigamos el ejemplo de Cristo, resistamos el poder la tentación de Satanás con el poder del Espíritu Santo. Entonces, para terminar, hermanos, quiero que veamos algunas cosas. Primero, Jesús resistió la tentación de Satanás. La resistió. ¿Sí? No hay pregunta sobre esto. No hay duda acerca de esto. Todo estaba en juego. Absolutamente todo el plan de redención de eternidad pasada, eternidad futura, está en juego acá. Y el verdadero Hijo de Dios, el Dios hombre, resiste a Satanás. Lo resiste. ¿Lo podría haber eliminado así? Sí. Pero no hace eso. Hace lo que nos llama a nosotros a hacer. Resiste al diablo. Un autor dice, fue solo porque resistió la tentación que Jesús puede ser el sacrificio perfecto en la cruz y salvar de nuestros pecados. ¿Te das cuenta lo que implica este pasaje? Si Jesús cae, no hay salvación, no hay plan de redención, no hay nada. Todo deja de ser. Pero porque resiste, hay salvación. Eso es lo primero y más importante que aprendemos del texto. Esto se trata acerca del plan eterno de redención
de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero segundo, debo preguntarme, bueno, ¿cómo resisto yo la tentación? Bueno, acá vemos 4 cosas. Primero, Jesús resistió la tentación como un hombre verdadero, como vos y yo. Por eso Hebreos 2:18 nuevamente dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué te socorre? Porque Él fue tentado igual que vos. Segundo, resistió la tentación en sumisión absoluta a la voluntad de Dios. Satanás dice, desconfía de Dios, confía en ti mismo, busca tu voluntad. Y Él dice, no, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y hermanos, nosotros somos hijos de Dios para hacer la voluntad del Padre. Tercero, resistió la tentación porque fue lleno del Espíritu Santo. El texto ya nos marca eso desde el principio. Jesús lleno del Espíritu Santo. En todo lo que vas a leer acá, todo lo que vas a ver, todo lo que vas a entender, entendelo a la luz de esto. Jesús es lleno del Espíritu Santo. Cuando vos caes en pecado no es culpa de Dios, es culpa tuya, es culpa mía. Pues no somos llenos del Espíritu Santo. Y cuarto, resistió la tentación porque estaba lleno de la palabra de Dios, que va junto con estar lleno del Espíritu Santo, porque así es como estamos llenos. Y respondió a cada tentación exacta con la Escritura exacta. ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? Porque conocía las Escrituras. Y más conocés las Escrituras, más herramientas tenés para responder a la tentación de Satanás. ¿Cómo resistís la tentación? Bueno, Satanás usará las mismas estrategias que hizo con Cristo. Te hará desconfiar de Dios buscando tu propia provisión, apelando a tu carne, poniéndote a vos primero y a Dios segundo. Te hará desconfiar de Dios dándote un atajo al plan de Dios, mostrándote todas las glorias del mundo y apelando a tus ojos para, ¡oh, qué lindo! Y apelando a tu gloria, ¡ah, esto puede ser mío! ¡Ay, qué hermoso! Y si confías en Dios, te hará confiar pretenciosamente en Dios, torciendo las Escrituras para que vos tientas a Dios con tus acciones. Y si intentás resistir a Satanás en tu propia fuerza, hermanos, no duraremos ni una fracción de un segundo. Tenemos que resistirlo lleno del Espíritu Santo en la palabra. Aún Jesús, siendo Dios, resistió en esa manera. Fue la manera. Entonces, por eso debemos estar en la palabra de Dios continuamente. Parece algo tan sencillo, pero ¿cuánto estamos en su palabra? ¿Cómo resistimos la tentación? Como Jesús lo hizo. Siendo lleno del Espíritu Santo, saturado de la palabra de Dios, en cada tentación, citando la Escritura, sometiéndonos a la Escritura, y entonces vendrá la victoria, Satanás huirá, y seguimos llenándonos de la palabra, porque va a volver en algún momento. Y si quiero estar firme contra el diablo, debo conocer la palabra y hacer la palabra. Y tendré la victoria. Y esta es la vida llena del Espíritu Santo. Y solo podrás vencer la tentación lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que esta es la guerra de guerras en la soledad del desierto, y Jesús venció la tentación en ese lugar porque fue lleno del Espíritu Santo. Que sea así también en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Es viva y eficaz. Padre, qué hermoso es ver cómo Jesús resistió y que no lo hizo de una manera sobrenatural que nosotros no podemos hacer. No lo hizo usando sus atributos divinos en su propia fuerza. Por eso es un ejemplo tan grande para nosotros, porque la forma que resistió es la misma forma que nos llama a nosotros a resistir a la tentación. No es algo que decimos, qué lindo deseo, qué lindo que sería, si tan solo pudiéramos hacer eso, si tan solo tuviera ese poder mágico. No. Es una disciplina, es una decisión, es determinar, estar todo el tiempo en la palabra de Dios, todo el tiempo en oración y someterme a lo que la palabra dice, y así soy lleno del Espíritu Santo y así puedo vencer la tentación. Cuando caemos y no lo hacemos es porque nosotros hemos sido infieles a ti. Entonces, Padre, te pido que nos ayudes porque todos estamos en tentación.
Todos estamos sufriendo las aflicciones de esta vida. Todos vamos a tener tentaciones hoy, mañana y pasado y en toda la semana. Y tentaciones como estas, y tentaciones sutiles, y tentaciones obvias, y tentaciones que pensamos que no podemos tener victoria. Nunca voy a poder alcanzar, resistir a Satanás acá, y cada vez que tienta caigo. Bueno, lo primero es reconocerlo, pero ahora hay que tomar acción. Hay que seguir el ejemplo de Cristo. Y Él va a estar allí para socorrernos en las tentaciones. Y Padre, cuando damos un paso atrás y vemos lo que implica este pasaje, en realidad va mucho más allá de mi tentación, va mucho más allá de mis pruebas y mis dificultades, va más allá a un plan de eternidad pasada, eternidad futura, donde aquí la redención estaba en juego. Y vemos que en la obediencia de Cristo, en la victoria de Cristo, Él es el Hijo de hombre, Hijo de Dios, que puede ser y es y será el Salvador del mundo. Qué increíble. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí en este salón que no te conoce como Salvador, que no ha puesto su fe en Cristo para salvación, que está confiando en sus obras, que está confiando en sí mismo, en sus fuerzas, en lo que hace, en sus ritos, para llegar a conocer a Dios y ser hijo de Dios y tener la salvación, está perdido de camino al infierno. Lo que tiene que hacer es creer en Cristo como su Salvador. Entonces te ruego, Padre, que lo salves, que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.